Ya, Choc. Ya. Era Yolén. Apaga el audio. Listo, estamos nuevamente ya conectados. Estamos 12 participantes, ¿no? Y no estamos 11 estudiantes. Ok, creo que no está el momento. No nos está llevando más de 1 o 2 minutos. Bien, entonces vamos a continuar. ¿Ya? A ver, entonces necesito, a ver, alguien me ayude con la lectura de esta lámina de la operación de la flota. Yo, ingeniero. Por favor. Operación de la flota. Para controlar el uso de itinerarios de operación, existe software y hardware que permite el monitor tiempo real de los autobuses en la ruta, reemplazando los tradicionales relojes tarjeteros por un sistema de conteo de pasajeros. Ya, ok. A ver, entonces, ¿quién recuerda qué era el hardware y qué era el software? Acá tenemos. ¿Qué era el software? ¿Quién recuerda? El software, la parte intangible. El hardware, la parte tangible. Ok, listo. En otras palabras, ¿qué entendíamos por parte intangible y tangible? Sería como que el software es como la programación o las rutas, el hardware vendría siendo el vehículo, ¿verdad? Ya, o el equipo, el vehículo o los equipos que básicamente se utilizarían. Perfecto, está muy bien. Entonces, estamos creo claros en ese sentido, ¿no? Lo que básicamente es intangible o no se ve, ya, o sabemos que existe, pero no se ve. En este caso, información que podríamos decir que está en la nube. Y elementos o equipos que básicamente lo podemos mirar, lo podemos palpar, lo podemos ver, ¿ya? Entonces, justamente dentro de estos elementos de la operación de la flota, hablamos de los equipos o del sistema como tal, de un hardware y un software que me posibilita el tema del control, ¿ya? Para la operación justamente de las rutas de transporte público. ¿Quién de pronto ha escuchado ya este tema de los tarjeteros o relojes tarjeteros? ¿Qué han escuchado ustedes referente a ello? A ver, Primeramente que son terribles, porque, ¿cómo? porque los choferes van el uno más rápido que el otro y pueden ocasionar algún tipo de... Eso es lo único que he escuchado. Ya, bueno, ok, listo. A ver, ¿qué más? ¿Qué más por ahí? ¿Alguien más? A ver, ¿qué han escuchado acerca de estos tarjeteros? A ver, vamos a ver quién no ha participado hasta el día de hoy. Madeleine. Madeleine Macías. Yo no he escuchado eso, ingeniero. Nunca. Que yo Ingeniero, no. los tarjeteros no son las personas que se ubican en ciertos puntos. Bueno, aquí en Playa es diferente. En ciertos puntos donde pasa el bus y se le va ubicando una hora de pasada y así. No, esos no son los tarjeteros. ¿O estoy equivocado? Sí, sí, por ahí estamos. Los tarjeteros ingenieros no son como esos botecitos que vienen con un reloj y ahí meten la tarjeta. Esos no son. Es la hora de entrada y salida del vehículo de esa estación. Algo así. ¿O no? Ya, por ahí vamos. Exacto. Como que Ya. marcan los puntos, ni sé qué, ellos con esas tarjetas que tienen que llegar
volando, por decirlo así, y tienen que marcar la tarjeta y ahí ya están como que más tranquilos, y por eso que digo que dije por ese chiste de esa tarjetera pueden ocasionar accidentes porque van corriendo, tienen que marcar o de lo contrario les cuesta una sanción, algo así es lo que me han dicho. Sí, estamos bien. Entonces, básicamente es eso, ¿no? En sus propias palabras. Eh, tenemos dentro del recorrido, ¿no es cierto? Vamos ejemplo acá. Dentro de este recorrido vamos a tener varios puntos donde se fijan como justamente puntos de control. Ejemplo, entonces, durante el recorrido podemos fijar tal vez un punto acá, un punto acá, un punto acá y posiblemente un punto acá. Entonces, de acuerdo a esos puntos que están fijados, obviamente lo que vamos a tener nosotros aquí es una distancia, ¿no es cierto? De aquí a acá, en distancia y el tiempo que se estima el vehículo. Ejemplo, salió aquí en este punto, ya salió a las 8. Y acá, de acuerdo a la distancia y velocidad promedio, podemos decir que debería llegar acá entre las 8:20, 8:22. ¿Ya? Entonces justamente estos relojes tarjeteros lo único que realizaban es que como el vehículo tiene el recorrido, iban marcando qué horas llegaron acá, luego qué horas llegaron acá, luego qué horas llegaron acá y así sucesivamente. Entonces obviamente para cada punto de estos de control tenían ya un tiempo estimado. Entonces de ejemplo, como les decía, aquí salió 8, tal vez de aquí 8:20, 8:22 debía marcar, aquí ejemplo 8:30, 8:33, ¿ya? Luego acá 8:40, 8:42, son tiempos estimados que se dan para que puedan ir marcando, de manera que se pueda ir teniendo un control de, obviamente, el cumplimiento de la ruta dentro de los tiempos estimados. Entonces ahora lo que me indica justamente esta parte es que estos relojes tradicionales, estos tarjeteros, ya van a ser reemplazados por un sistema de posicionamiento global, por un GPS. Si hemos escuchado, ¿no es cierto?, ¿qué es un GPS? ¿Qué es un GPS? ¿Quién me dice? ¿Qué es lo que han escuchado de un GPS? Todos debieron eso sí haber. Madeline, eso sí debió haber escuchado. ¿Qué es un GPS? ¿Qué Un sistema de... Un GPS es para saber dónde está la ubicación o el recorrido, le van monitoreando por dónde va el vehículo, que no se salga de la ruta. Sí, es un sistema de posicionamiento universal. Exacto, es un sistema que me indica la posición exacta de algún objeto o alguna persona o algo en específico. Obviamente que esté implementado este dispositivo. ¿Ok? Entonces, bajo ese contexto, ¿no es cierto? Entonces entendemos que es un GPS. Me dice que esto justamente es llevado a la parte ya de la operación de una flota de transporte público. Entonces, lo que me indica aquí, ustedes se fijan, acá en esta operación de la ruta, les voy a ir indicando, les marco aquí. Tenemos la ruta básicamente que estaría demarcada por el color azul. Ese sería el recorrido que hace básicamente una ruta de transporte público. Y aquí me dice, ¿ya? Los que están marcados de color verde, ¿ya? Son puntos obviamente todos estos van a tener puntos de control y ubicados tal vez en diferentes partes. Entonces lo que me indica, aquí es que está resaltado de color verde, me dice que tiene un adelanto. Entonces ejemplo, como les indicaba, en ese punto debía estar a las 8:20 y llegó ejemplo a las 8:15. Entonces, eso, por ejemplo, ya me está indicando de que posiblemente el vehículo se adelantó. Entonces, si se adelantó, incluso aquí viene y me dice 8, ya por aquí en otras partes me dice 12. Es decir, me podía ir indicando con qué tiempo se encuentra adelantado. Entonces, ejemplo, si está adelantado
¿Cuál sería una principal razón? Puede ser que va a exceso de velocidad, ¿sí? O se salió antes del tiempo estimado, ¿ya? Ejemplo, no salió dentro de la hora que estuvo marcada en el itinerario. O a su vez, si está marcado de color rojo, puede ser que esté atrasado, ¿ya? Incluso me puede salir con cuántos minutos de estar retrasado. Llegó a tiempo, de color azul, justamente lo que tenemos acá. O simplemente no llegó al punto, ¿ya? En este caso porque tomó otra ruta, se fue por por otra parte, tomó otra calle, otro recorrido. Entonces esto me va indicando, me puede indicar con esos sistemas de GPS, ¿ya? Entonces, obviamente estos sistemas de GPS van a haber de diferentes tipos, ¿ya? Desde ejemplo, tal vez ustedes lo han utilizado alguna vez en algunos vehículos de pronto de ustedes, de sus familiares. Incluso hay dispositivos que funcionan con operadoras mismo de telefonía, por ejemplo, CNT, como es Claro, Movistar, las diferentes operadoras que tenemos, ¿no? Y ejemplo van desde el temas de instalación, más o menos, me parece que están en 120, o sea, dependiendo, esto depende. Y tal vez el tema de mantenimiento o del pago mensual, tal vez de algo similar a una recarga que se realiza. Ya ha habido casos de eso. O sistemas que obviamente tal vez tienen mayores funciones como tal, y ahí justamente se puede fijar lo que les acabo de mencionar, ¿ya? Entonces, ejemplo, para justamente el uso de estos GPS, básicamente vendría ¿de qué manera? De que se fija el recorrido, ¿no es cierto? ¿Qué ejemplo tiene la unidad de transporte público? ¿Por dónde nomás va a ser su recorrido? ¿Ya? Se fijan los puntos de estos de control, es decir, dónde quiero yo, obviamente, que estén ubicados estos puntos de control. Pueden ser en este punto, pueden ser en este punto, en algunos puntos durante el recorrido. Entonces, están marcados estos puntos de recorrido y obviamente ahí se estima, ¿cierto? En cuanto a longitudes, es decir, a distancia que había entre un punto y otro punto, la velocidad promedio, entonces, ¿en qué tiempo deberían pasar por ese punto? Entonces, ahí se va fijando, ¿no es cierto? Sobre todo en periodos de tiempo, para saber si, ejemplo, está retrasado, está adelantado, llegó a tiempo o no pasó por ese punto, ¿ya? Son justamente usos que se le pueden dar a estos sistemas de posicionamiento global. Dentro de este caso, pues podemos hacer referencia a la cooperativa Señor de los Milagros, que hace unos semestres antes, los estudiantes realizaban justamente algunos su parte práctica acá. Entonces, dentro de esta cooperativa tenía este sistema de posicionamiento global, estos GPS implementados en sus unidades de transporte público. Entonces, ejemplo, en el caso de ellos tenían marcado lo que es la ruta por donde deberían estar sus unidades prestando el servicio. Y obviamente cuando se evidenciaba o cómo se evidenciaba de que no cumplieron, porque estos generaban un reporte, una alerta de ejemplo, la ruta que estuvo ya marcada cuando una unidad de ellas no cumplía con su recorrido, ¿sí? Asimismo brindaban alertas, por ejemplo, de exceso de velocidad, ¿ya? Eh, de estos puntos que estaban asignados durante el trayecto, es decir, Daule-Guayaquil o Guayaquil-Daule, se fijaban algunos puntos donde se marcaba. Ejemplo, tal vez en el terminal de Pascuales había uno, en el puente de Lucía, en Novol, eran puntos de control. Entonces, cada vez que la unidad pasaba por estos lugares, se marcaba ya el mensaje, ¿no? De que la unidad pasó y en qué tiempo pasó, en qué velocidad incluso pasó. Entonces, es una forma mucho más factible de llevar todo el tema este de control. En el caso de que les comento, ¿no? De la Señora de los Milagros, ellos justamente implementaron este sistema
por un problema que tuvieron hace varios años anteriores con un bus que transportaba, no sé si recuerdan, a hinchas del equipo de Barcelona, desde Guayaquil hasta Cuenca, si no estoy mal. Entonces, y era justamente una unidad de la Señora de los Milagros. Entonces, sucedió, ¿no es cierto?, de que tuvieron un siniestro, ¿ya? Pero obviamente la sanción recayó en la operadora, porque primero la operadora no estaba habilitada para poder salir de la provincia y menos, mucho menos para brindar este tipo de, de servicio, ¿no? Entonces recayó en toda la operadora, es decir, la sanción, entonces Para la indirecta, cooperativa. claro, a la cooperativa, o sea, a toda la, me parece que, no recuerdo cuántos días imposibilitaron de poder operar y aparte ahí creo que una sanción económica. Entonces, obviamente, en otras palabras, por uno pagaron todos, ¿sí? Entonces, por ello ellos implementaron este sistema y obviamente esto lo que les ha ayudado de ahí para acá es que justamente, ejemplo, una unidad quiere nuevamente hacer este tipo tal vez de recorrido. Entonces, como hay ya este sistema de alerta, ejemplo, sale de la provincia y este emite una alerta. Entonces, les llega, ejemplo, al gerente, a quien está encargado y le dice la unidad tal, acaba de pasar o salir del circuito donde usted marcó que no podía salir. Entonces, eso ya me da una alerta, ¿no es cierto? Y de saber, ejemplo, llamar al conductor, al propietario y decir, a ver, la unidad, ¿qué pasó? Porque salió de la provincia. Usted recuerde que no puede prestar ese servicio en esa modalidad. Va a traer alguna repercusión para la empresa. ¿Ya? Entonces, obviamente es una de las ventajas que se pueden realizar en ese sentido. De ahí, obviamente, la principal función es la que les comento, es decir, ya en la operación como tal. Entonces, ejemplo, con los estudiantes que realizaban ahí, que les comento, ellos tenían incluso acceso a revisar cómo era la operación justamente de estas rutas de transporte público, es decir, en cuanto a los recorridos, al cumplimiento que se estimaba de un punto a otro, si se cumplía, deportes de velocidad también tenían, por ejemplo, había una ruta, no sé qué era el mate, no recuerdo bien, que esta ruta muchos no la cumplían en su totalidad, llegaban, ejemplo, ¿no es cierto? Tenían que llegar hasta este punto, ¿ya? Y ellos llegaban, por ejemplo, solamente hasta acá. ¿Ya? Entonces, ejemplo, todo este trayecto, ¿sí? Todo este trayecto ellos ya no lo cumplían. Entonces, obviamente, ¿cómo se percataban? En este caso era por medio del GPS, es decir, no se evidenciaba de que no dieron cumplimiento total, ¿ya? Entonces es un sistema que obviamente se le puede sacar mucha ventaja como tal, competitiva, por así decirlo, ¿ya? Y obviamente facilita en gran medida el tema de ejemplo, estos correteos de los tarjeteros, que básicamente incluso no es un indicador que la unidad está tal vez en ese punto, sino, ejemplo, una persona se baja y empieza a correr de manera desesperada hasta llegar a timbrar. Llegó, timbró y el vehículo permaneció 5 o 10 minutos en esa parada y nuevamente inició su recorrido e inicia de la misma manera, ¿no es cierto? Tratando de recuperar esos tiempos que se demoran en las paradas. O a su vez viene estas acciones como tal de pronto de la disputa de pasajeros durante el trayecto o lo que se conoce, ¿no es cierto?, como básicamente la guerra del centavo, que es lo que les acabo de mencionar, ¿no? Esa disputa de pasajeros entre varias unidades de vehículos de transporte público que prestan o brindan el servicio en la misma ruta. Es decir, un ejemplo claro de ellos puede ser la ruta Dable Guayaquil entre Señor de los Milagros y Santa Lucía. Son operadoras que tienen, ejemplo, la misma ruta,
y incluso en horarios tal vez similares. Entonces, básicamente lo que ellos van teniendo es esta disputa de pasajeros por llegar, ejemplo, tal vez a una parada más rápido que la otra unidad y ganar los pasajeros que se tienen ahí adelante. ¿Sí? No sé si hasta ahí estamos claros. Sí, ingeniero, sí, claro. Ok, listo. Entonces, me ayudan con esta lectura de esta lámina, justamente lo que permiten estos GPS. Genial. Yo, ingeniero. Por favor. Ya. Un sistema de este tipo permite obtener los siguientes reportes. Ubicación de los autobuses en tiempo real. Control del cumplimiento de... Mister, es que están los recuadritos rojos y no me dejan Sí, seguirlo. perdón. Ya le borré. Ahí sí. Control del cumplimiento de Itinerarios. itinerarios, adelantos y pasos, minutos y segundos. Reporte reportes de alarma, exceso de velocidad, apertura de puertas, incumplimiento de recorridos, registro y control de multas. Llevar el control de las jornadas de trabajo de los conductores. Control de estadístico de las operaciones diarias de todo el sistema. Conocer y gestionar denuncias por parte de los usuarios, mal servicio, exceso de velocidad, unidad en mal estado, etc. Ya, entonces miren, con un sistema de estas características, básicamente dentro de sus diferentes ventajas, me permite generar algunos reportes. Dentro de ello, por ejemplo, está la ubicación en tiempo real de las unidades. Entonces, obviamente esta ubicación en tiempo real, ejemplo, sea que esté o no esté en operación, yo sé exactamente dónde se encuentra la unidad, ¿sí? Incluso esto puede servir tal vez en temas también de seguridad o en el caso de robo, ¿ok? Control del cumplimiento de itinerarios, es decir, tanto en adelantos como en retrasos. Entonces, en este sentido, pues, recuerden que el itinerario básicamente era la tabla donde estaba fijado los horarios en los cuales están destinadas la operación del servicio de transporte y para cada unidad, es decir, empieza a las 8, luego en qué horario tiene su nuevo recorrido y así sucesivamente para un periodo, ejemplo, de un día, una semana. Entonces, obviamente, como está ya fijado este itinerario, debería haber un tiempo como tal de recorrido, un tiempo de terminal, a los cuales se deben dar cumplimiento. Entonces, esto me permite, ¿no?, controlar ya sea los adelantamientos o a su vez los retrasos. Asimismo, generar reportes sobre el recorrido como tal que realizan, los despachos, lo que son la generación de papeletas de tiempos de demora, sobre todo en el caso de, ejemplo, qué tiempo tal vez permanecen en determinada parada o paradas, ¿sí? En determinadas asimismo tal vez de despacho, si están excediendo. Me permite saber justamente esta información, sobre todo las paradas durante el trayecto. Ejemplo, si una unidad se demoró 5 minutos en una parada, entonces, si, ejemplo, se demoró 5 minutos, el conductor generalmente ese tiempo que demoró en la parada va a querer recuperarlo durante su trayecto, durante el recorrido. Entonces, ahí vienen ejemplos de excesos de velocidad, ¿sí? Registro y control de multas en ese sentido, sobre todo en la parte de normativa interna que tiene cada compañía, ¿ya? En este caso, forman justamente o estipulan las diferentes sanciones que podrían tener. En el caso, ejemplo, ¿no es cierto? Si tuvo que llegar a las
9 de la mañana y llegó 9:05. Entonces, de ejemplo, por cada minuto puede ser que tenga una multa. Ejemplo, en el Señor de los Milagros, me parece que por cada 2 minutos tenían una multa de, si recuerdo, era $3 o $5. ¿Ya? Entonces, obviamente, mire, me permite llevar ese registro como tal y poder saber, ¿no es cierto? Al final del mes, de ejemplo, usted tuvo 5 reportes, entonces lo multiplicamos, en este caso, por cuál es el valor establecido y debería cancelarlo. Entonces, obviamente, para el siguiente mes, si yo ya sé que si no cumplo con el horario, posiblemente voy a tener que pagar una multa como tal, ¿ya? Asimismo, llevar el control de las jornadas de trabajo de los conductores. Entonces, obviamente, esto me facilita, ¿no es cierto?, en el tema del itinerario, sobre todo, de que saber con exactitud, ejemplo, eh, cómo va teniendo esa rotación en cuanto a los horarios, en cuanto a los conductores. En el tema de llevar el control de las jornadas de... Ah, no, ya lo mencioné eso, ¿no? Control de estadístico de la operación diaria de todo el sistema. Es decir, básicamente como observamos tal vez ahí en imagen, de cómo es este comportamiento. ¿Ya? Cómo básicamente tenemos este comportamiento dentro de ya la operación a nivel general. Podemos mirar ahí de pronto cuál es la unidad que tiene mayores reportes, mayores excesos de velocidad, de pronto el tema de incumplimientos como tal de justamente de esos horarios, ya tema tal vez de las puertas abiertas, todo ello se puede generar como tal, ¿sí? Y asimismo aspectos relacionados al mal servicio, de la calidad del servicio de transporte público, ¿sí? A ver, aquí en el tema de recaudo, ¿alguien me ayuda? ¿Alguien que me ayude en el tema de recaudo? Yo le ayudo, ingeniero. En la actualidad, los sistemas de recaudo electrónico están reemplazando la forma de pago tradicional, dinero en efectivo, por el pago a través de tarjetas inteligentes prepago, fácil de utilizar y fácil de llevar. Para esto se utiliza validadores de acceso como el que se muestra en la figura 82 y figura 83, los mismos que se instalan en el interior de los autobuses y en el acceso de las estaciones y paradas de bus. Ok, listo. Esto es básicamente el uso de tarjetas, ¿no? Para acceder al servicio de transporte público. Para el tema este de las tarjetas, obviamente reemplaza el dinero en efectivo. Estas pueden estar ubicados, en este caso, al interior, al acceso a la unidad de transporte público, en el acceso a estaciones como tal, es decir, paradas o estaciones de transferencias de pasajeros, o donde inicia, o generalmente también donde finalizan los recorridos o los terminales de despacho, y las paradas de bus. Y obviamente estas paradas deberán tener algún tipo de elemento de separación física que me indique, ¿no es cierto?, quién estaría dentro de la parada y quién estaría fuera de la parada. Esto obviamente para tener un control de cuántos pasajeros acceden al servicio, ¿ya? Ejemplos de este sistema de recaudo, ¿dónde lo pueden encontrar? A ver, ¿dónde lo pueden encontrar? La Metrovía. En la Metrovía, Exacto, ¿no es cierto? En Metrovía funciona por tarjetas, las ¿verdad? paradas de la, ajá, en las paradas de la Ya. Metrovía. Por ejemplo, ¿cuándo ustedes pagan básicamente este valor? ¿O pasan la tarjeta? En cada estación de la Metrovía. Ya En es cada estación, pero es un solo pasaje. La exacto. usamos cuando en el alimentador. Ahí Una está sola este vez. aparatito. Ajá. Ya, Sí, es entonces, verdad. es decir, ustedes antes de acceder a la unidad de transporte público, al vehículo, ustedes pagan la tarifa, el pasaje, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Ya, exacto. Sí, Entonces, ingeniero. a su vez, entonces, de ejemplo, tal vez en Cuenca tienen también este sistema de tarjetas.
Pues, por ejemplo, ellos tienen dos tarjetas, una lo que es para el transporte público a nivel general y otro lo que es para el tranvía. Entonces, obviamente esto no es recomendable, debería ser una sola, pero por cuestiones ya de tal vez falta de coordinación entre las dos instituciones, se tiene. Pero lo que se busca es eso, ¿no? Tener un sistema de recaudo que reemplace justamente la parte de poder manejarnos con el dinero en físico. Esto en ventajas como tal vez evitarme de que tener que dar vueltas tal vez de ejemplo de billetes, ¿no? De 5 de 10 dólares o de 20 y que me demore, ¿ya? Tal vez incluso evitar que sean tal vez billetes falsos, todas esas situaciones, ¿ok? Justamente en esta parte hablamos de la disminución de fraudes generados por estos modelos de recaudo. Obviamente si son apoyados de la parte tecnológica. Entonces, como ustedes se fijan, aquí hay estos tipos torniquetes, ¿no es cierto? Que si en este caso, ejemplo, se prende, hablaríamos de una luz verde, esto se giraría. En el caso de que no se prenda, entonces no se va a girar. Entonces, obviamente, a medida que va girando, va contabilizando cuántos pasajeros tenga. Entonces, es una forma de llevar un sistema mucho más exacto de cuántos se subieron y cuántos pasajes habría cobrado y cuál es el valor de dinero que debería tener. Asimismo, lleva un control en cuanto a los ingresos, entonces ya haciendo referencia, contrastando lo que en la información o en la nube nosotros podemos tener. En este caso, de lo que básicamente nosotros habría contado, en este caso, el torniquete, es decir, 50 o 60 pasajeros, tal vez por trayecto. ¿Ok? Disminuye los fraudes generados en modelos de recaudación de pago en efectivo, porque obviamente, como la persona es quien recolecta el dinero en efectivo como tal, entonces no hay tal vez quien sepa en exactitud, ¿no es cierto? Si efectivamente se subieron 100 o si efectivamente se subieron 50. Puede ser que me diga se subieron 100, pero de ahí el 30% o el 50% eran pasajeros con tarifa diferenciada. Entonces, obviamente ya en estos sistemas me va a reflejar eso, ¿no? Si es una tarifa diferenciada o total, el valor exacto. Entonces, cuánto yo debería tener, ejemplo, al final del día por el número de recorridos realizados, ¿ya? Entonces, asimismo, facilita el reparto equitativo de los ingresos. Aquí cuando hablamos de la caja común, sobre todo. Entonces, ejemplo, si en un mes realizó, digamos un caso, ¿no? 50 recorridos, entonces, ¿cuánto le corresponde de ese valor a cada unidad? ¿Sí? Entonces, es una forma de llevar un sistema mucho más eh, exacto de la información que se tiene y obviamente aquí en ese sentido pues facilita como tal esta disputa de pasajeros que pueden haber porque ya no todos trabajarían de manera individual sino de manera conjunta, ¿ya? Asimismo entonces nos pueden brindar reportes como en el caso de acá de la variación de pasajeros que podemos tener y de la variación justamente de, bueno, aquí en este caso por día, ¿no? En este caso lunes, martes, miércoles, los días del mes. Y acá la variación de, en este caso de reportes por horarios, ¿sí? En cuanto a la información al usuario, pues en esta hacemos referencia, a ver si me ayudan con la lectura rápidamente, sí mismo. Información al usuario. En general, yo le ayudo. Ya, información al usuario. Las tecnologías de información al usuario fortalecer la confianza y aumentan la satisfacción del pasajero al facilitar en tiempo real información de las rutas, paradas, horarios y frecuencias de servicios. Las consultas pueden ser realizadas por el usuario a través de aplicaciones móviles instaladas en los teléfonos celulares, como se observa en la figura 86, así como en la página web de Google Maps, como se observa en la figura 87. Ya, ok. Entonces, miren, ¿recuerdan ustedes cuando yo les mostré el video este de Movie? Sí les mostré, ¿verdad? La aplicación esta de Movie en Bogotá. Bogotá era en Colombia. ¿Sí recuerdan?
¿Se recuerdan o no? Perdón, ingeniero. ¿Sí recuerdan cuando les mostré el video de la aplicación de Movit? ¿Quién recuerda o no recuerda? ¿No recuerdan? No, ingeniero. No. ¿No? ¿Alguien recuerda? Me parece que sí les mostré, ¿verdad? ¿O no? Sobre el video que vimos sobre lo de gratuito. No. No, no, Ah, en ya. la aplicación de Movit. Me parece que en Guayaquil también sí está la aplicación esta de Movit para el transporte Sí, público. sí hay acá aplicación, sí la he visto en los buses, está como que hay Ah, ya, una perfecto. que para descargar y sí hay. Es básicamente Sí nos parte del... mostró, Sí les mostré. pero no me acuerdo mucho. Con todo ya les voy a dejar el enlace, ¿ya? Es de ejemplo eso, ¿no? La información que ustedes pueden tener a disponibilidad o aplicaciones que ustedes pueden tener. Entonces, ejemplo, como información, sobre todo, si ustedes son residentes Ingeniero, en otra que local. Claro que ya se va a cerrar la reunión. se va a cerrar, ¿verdad? Sí, tiempo 2 minutos. Sí, 2 minutos 20. Bueno, ya finalizo con esto. Ya finalizo, creo que en unos 2 minutos y ahí les envío el enlace para que ingresen las otras personas y continuamos. ¿Ya? A ver, en todo caso, miren, esto es lo que les indicaba, ¿no? Esta información al usuario es básicamente lo que ustedes perciben como usuarios. Ejemplo, si son de otra localidad o si son de la misma localidad, pero obviamente en casos como Guayaquil, Quito, que hay gran cantidad de líneas de transporte público y es difícil saber los recorridos de cada ruta y las paradas de cada ruta. Entonces, ¿cuál me facilita? ¿Cuál me conviene tomar? ¿Ok? Y finalmente el tema de seguridad. Entonces, este tema de seguridad hace énfasis justamente en precautelar la seguridad, integridad de los usuarios del transporte público. En temas, por ejemplo, de videovigilancia, ¿ya? Durante el trayecto o en las paradas y cómo obviamente estos están vinculados a entidades como tal que brindan este apoyo. Ejemplo de ello, el ECU 911. Entonces, aquí en este caso, ¿no es cierto? Si hablamos de, se presenta algún tipo de robo o situación adversa, ¿quién es la entidad o la encargada? Hablaríamos entonces de el ECU 911, obviamente por medio del ECU 911, la Policía Nacional para brindar soporte o ayuda. ¿Sí? Eso básicamente, en tema de seguridad. Pues miren, es ahora muy corta, en realidad esta parte de esta temática, de esta unidad. Entonces, lo que nos correspondería ahora es justamente ya, no sé si hay alguna duda más, tener asimismo la evaluación de esta unidad. Entonces, no sé si ustedes están de acuerdo a mantenernos bajo la misma metodología de que ustedes crean parte del cuestionario y obviamente ese es la gran parte de las temáticas que ustedes tendrían, o las preguntas para la evaluación, ¿sí? Quedamos de esa misma manera para Sí, realizar. ingeniero. Ingeniero. Ok, entonces asimismo para el próximo miércoles la evaluación y hasta el próximo día lunes las preguntas. ¿Ya? Quedamos hasta el próximo Sí, lunes. Inge, ayude con la diapo. Ya les subo al drive del curso de Classroom. Ahí les creé yo